Listo. ¿Dónde estamos aquí? Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar con la unidad 2, la ética y su impacto en el desarrollo de las distintas sociedades, análisis retrospectivo y prospectivo. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero, antes que todo, les pido disculpas, estoy desde el celular. Si se llega a ir la pantalla, porque a veces el celular se me apaga solito, se bloquea, pues, entonces me avisan, ¿no? Si se va la pantalla para volverla a poner. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Entonces nos dice la ética y su impacto en el desarrollo de todas las sociedades, haciendo un análisis retrospectivo y prospectivo. Vamos a hablar primero, tengo que explicarles qué significa este término de prospectivo. Prospectivo quiere decir usted dónde se mira en un futuro, ¿sí? Usted cómo se mira en un futuro, pero usted qué tiene que tener en cuenta, qué pasos tiene que realizar usted o qué va a tener que tener en cuenta para lograr esa meta, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ustedes me dicen, profe, yo estoy en quinto semestre, me faltan 2 años y medio, entonces yo en 5 años quiero ser ingeniero de sistemas y quiero tener una maestría en desarrollo de software, ¿sí? Entonces ustedes ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Ustedes ya de una vez me dicen, eh, ¿qué es ahí, ese es su futuro, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo miramos como prospectiva? Entonces yo tengo que aprobar todos los semestres de ingeniería de sistemas, tengo que tener 6 meses para buscar una buena especialización, ¿sí? O una buena maestría, a mirar el plan que me sirve a mí, mirar en qué empresas voy a trabajar y según eso escojo la universidad, hago mi presupuesto, hago un crédito y puedo en 5 años, ya logrando esos pasos, puedo lograr ser ingeniero de sistemas con una maestría o con una especialización. ¿Sí o no? Eso es prospectiva. Que usted mire qué pasos tiene que completar para lograr ese objetivo, porque si no, solamente va a ser un futuro. Y todos llegamos a un futuro, ¿sí? Todos llegamos al futuro. No sabemos qué es lo que vamos a hacer en un futuro. ¿Por qué? Porque no lo vemos como prospectiva. O sea que no sabemos qué es lo que tenemos que realizar para poder llegar a ese futuro deseado, ¿sí? Entonces, ese es el primer concepto de prospectiva. Si tengo que tener en cuenta pasos para lograr un futuro deseado, porque si no sería un simple futuro. Pero ¿qué quiere decir retrospectivo? ¿Sí? Adicionalmente a lo de la prospectiva, retrospectivo quiere decir qué hice yo en el pasado para empezar a planear lo que voy a hacer desde ahorita en el futuro, tener en cuenta los pasos de la prospectiva y lograr un futuro deseado. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que verlo así desde el pasado? ¿Sí? Porque aquí nos aparece esta primera parte, ¿sí? Y si ustedes sí realizaron de pronto una investigación adicional a lo que dice el módulo, nos decía Grecia y los primeros tratados sobre la ética, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? Hace muchísimos años, creo que esto es 1600 antes de Cristo, ellos ya empezaron a entender qué significaba ética, qué significaba moral, que lo hablamos de anterior clase, ¿cierto? Que decíamos la ética es lo que nosotros entendemos que está bien, ¿sí o no? Lo que la sociedad entiende que esté bien. Y moral, lo que yo estoy dispuesto a hacer sobre esa base ética, sobre eso que dijimos, que está bien o está mal, yo lo haría o no lo haría, eso es moral, ¿sí o no? Pero desde el año 1600 antes de Cristo entendieron el concepto de ética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Empezar a entender esos caminos de la ética. Ya lo reconocemos, ya lo sabemos, de pronto no lo teníamos tan claro el concepto, pero sabíamos que era, ¿cierto? Entonces tenemos que empezar a que todos nuestros actos estén basados bajo la ética. ¿Listo? Toda nuestra moral esté bajada bajo la ética, ya que en el año 1600 antes de Cristo lo lograron, ¿sí? Casi hace 3600 años, entonces nosotros también. Eso es lo que nos debe dejar aquí. Si lo pudieron hacer hace muchísimos años que no estaban tan evolucionados como lo estamos ahora, nosotros, ¿por qué no? ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta ahí sobre este tema? ¿Alguien quisiera aportarme algo ahí? ¿Qué dicen? ¿O continuamos? ¿Qué opinan ustedes sobre esa primer parte? Sobre lo que yo les acabo de comentar. ¿Qué dicen?
Pues que según yo, profe, veo que es una parte muy importante, tanto ver lo que uno ha hecho para llegar hasta donde está y hacer un plan para futuro también. Listo, muchas gracias, Giancarlo. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Sí, profe, pues es algo muy interesante, ¿no? La perspectiva, porque es como un análisis que uno hace a futuro. Pues uno tiene que ya poner, pues, de parte lo que más pueda para, pues, el sueño que uno tiene, pues, hacerlo realidad, ¿no? Eso, muy bien. Listo. El señor Kenner y el señor Andrés. Sí, profe, pues es bueno porque, o sea, debemos planificar lo que queremos ser, si me entiende, y así mismo esforzarnos, pues, y tener esa visión para lo que queremos ser. Eso, muy bien. Sobre esos dos temas que están charlando ustedes dos ahorita, se va a tratar, tenemos que enfocarnos en lo de la ética. ¿Listo? Muy, muy bien, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo Grecia y los primeros tratados sobre la ética, porque desde hace mucho tiempo, retrospectiva, empezaron a definir qué era la ética y cómo se tenía que trabajar, y es casi el mismo concepto que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que nuestro futuro esté basado, que nuestra prospectiva esté basada en la ética. Es lo que nos debe dejar esta primer parte que estamos viendo ahí. ¿Listo? Ah, el señor Andrés. ¿Qué dice el señor Andrés? Qué pena. No, pues como dijeron todos los compañeros, tener una muy buena visión y pues también como la retrospectiva, el tener en Sí. cuenta eso para pues no cometer algunos errores. Bueno, listo. Muy bien. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a leer todo esto que dice aquí, debate de moral y ético. No, mentira. Es muy bueno que ustedes lo lean, pero eso se los voy a resumir. ¿Sí? Se los voy a resumir. Hay unas cosas, por eso el tema se llama debate entre lo moral y entre lo ético. Hay unos temas, ¿sí? Yo creo que ustedes lo hicieron muy bien, se los voy a resumir. Hay unos temas donde podemos decir que lo ético está bien y hay otros temas que podemos decir que lo moral está bien. ¿Listo? Entonces aquí nos pone un complejo, ¿sí? Una teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud que se llama la teoría de Edipo, ¿sí? Del rey Edipo. ¿Alguien la ha escuchado? De mi parte no, profe. No, profe. Listo. ¿Qué dice? ¿Sí? Él cuenta una historia. Muy bien, Kenner no dice que no. Bueno, él cuenta una, ¿cómo se llama? No una leyenda, sino un mito, ¿no? Algo que no es real, por eso es una teoría del psicoanálisis, en el cual, ¿qué es lo que pasa? Él dice, cuando nosotros vamos a buscar una pareja, ¿sí? Por lo general buscamos que la pareja sea muy parecida, por ejemplo, en el caso de los hombres, a nuestra mamá, ¿sí? Y en el caso de las mujeres buscan que sea muy parecido al papá, la pareja. ¿Por qué motivo? Porque naturalmente, pues uno dice, moralmente dice, bueno, es quien nos ha cuidado, quien nos ha dado cariño, nos ha dado amor, nos ha cuidado toda la vida, ¿sí o no? Eso es lo que entiende uno moralmente, ¿sí o no? Eso es lo que uno entiende, sí, pues, y pónganse a pensar, de pronto les ha pasado que la pareja que uno tiene se parece por lo general a la mamá o al papá de uno en cualquiera de los casos, ¿sí? Eso es lo que propone aquí, y él lo explica a través de una teoría, bueno, que es todo un cuento del rey Edipo, ¿sí? Pero eso es moralmente, eso es lo que entiende uno moralmente. Dice, sí, cierto, puede ser cierto, ¿no? Dentro de lo moral yo lo puedo analizar así, pero éticamente tal vez no está tan bien. ¿Qué dicen? ¿Por qué éticamente tal vez no está tan bien? ¿O está bien? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen, señores? Ese punto que les acabo de poner. Señores,
Profe, pues de mi parte no, o sea, no entendí muy bien lo Verán, de... ¿no? Tal vez se los vuelvo a explicar, ¿no? Sigmund Freud, a través de un mito, ¿sí? Les voy a contar el mito y de ahí les voy a explicar la parte ética y la parte moral mejor, ¿sí? Sigmund Freud llega y Listo. dice, ¿sí? Él dice en el año, bueno, en Grecia, en Atenas, en el año tal, antes de Cristo, ¿sí? Había un rey, ¿sí? Y ese rey eh, no podían tener hijos, ¿sí? Y entonces no podía tener un hijo con la esposa, entonces la esposa se fueron donde se me olvida el nombre, bueno, donde unas brujas, pongámosle así, ¿listo? Y le dijeron que iban a tener un hijo, pero que ese hijo lo iba a matar al rey cuando nazca, ¿sí? Y entonces ya no querían tener hijos, pero bueno, hubo una noche en la que llegaron y tuvieron un hijo, ¿sí? Nació el niño y el niño lo que hicieron los reyes por el miedo de las brujas, llegaron y lo regalaron a una comunidad. El niño se crió allá, todo, llegó y en un desacierto del destino, según Sigmund Freud, en el mito que él crea, él dice que como el hijo no conocía al padre, ¿sí? Se encontraron un día, perdón, se me fue la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Eso. Se encontraron un día y llegaron y tuvieron una discusión, pero no sabían que era papá e hijo, ¿sí? Y llegó el hijo, creció muy fuerte y todo lo demás, y llegó y mató a todos los guardias y mató al papá, pero porque no sabía que era el hijo, ¿sí? Ahora llegó ese hijo, como había matado al rey, fue y tuvo posesión de todas las tierras del señor, ¿sí? Se casó con la esposa del señor, ¿sí? Y tuvo hijos. En cierto tiempo se dio cuenta que la esposa había sido la mamá, ¿sí? Entonces, ahí él crea esa discusión para entender que ese concepto está mal, ¿sí? El concepto de que les pasa a la mayoría de las personas. ¿Qué? Que cuando uno busca una pareja, ese es el debate, ese es el punto, ¿sí? Cuando uno busca una pareja, lo que busca en la pareja es que la pareja sea muy parecida, como decir en el caso de nosotros, los hombres, ¿sí? Por lo general, que la pareja sea muy parecida a nuestra mamá, ¿sí? Entonces él lo dice, éticamente, Sigmund Freud dice, éticamente ese concepto está mal, que la pareja que nosotros busquemos, como si en el caso de los hombres, sea muy parecida a nuestra mamá, éticamente está mal, ¿sí? Pero moralmente nosotros qué decimos, pues es que nosotros tenemos el concepto psicológico, ¿sí? De que nuestra mamá, por decir así, de quien nos ha cuidado, o la persona con la figura materna que los ha criado a ustedes, decimos, es quien nos ha cuidado, nos ha dado amor, ¿sí o no? Moralmente lo estamos viendo así, pero éticamente está mal, ¿sí o no? Éticamente está mal, porque pues no estaría bien ese concepto realizarlo, ¿sí o no? No se lo plantea así las personas. Pero entonces, ¿a qué voy yo? Éticamente, tomar esa decisión de que nuestra pareja, no es que uno lo premedite y lo haga así, ¿sí? Pero sucede, ¿sí? Éticamente está mal. Moralmente decimos, tenemos una justificación del porqué de las cosas, ¿sí o no? Eso es lo que nos quiere decir, que hay unos temas que éticamente no puede que estén tan bien y hay otros temas que moralmente estén mejor, ¿sí? Les pongo otro ejemplo, ¿sí? Ese es el tema que nos pone aquí el módulo, el de Sigmund Freud, se los explico de otra manera, ¿sí? Eh, Cuando se invadió Latinoamérica, ¿sí? Habían unos tratados, ¿sí? Que llegaban y decían, todas las personas son esclavos, ¿sí? Y había un tratado, había un contrato donde se decía, todas las personas son las personas latinoamericanas o por lo general los morenitos son esclavos, se decía.
Y en ese entonces estaba bien ese concepto éticamente. ¿Por qué? Porque la comunidad lo aceptaba, ¿sí? Pero fue avanzando la humanidad, todo lo demás, y la moral fue más fuerte que la ética, porque dijo, no, todas las personas somos iguales, no es ninguno es diferente, ¿sí? Todos tienen las mismas condiciones y exactamente deben valer lo mismo. Entonces, la moral, han habido temas donde la moral, lo que nosotros vemos, que seríamos capaces de hacer, puede que esté por encima de lo ético, ¿sí? En lo que digamos, bueno, éticamente en ese entonces estaba correcto tener esclavos, ¿sí? Estaba correcto tener esclavos. Pero moralmente fue avanzando la humanidad y dijeron, no, esos tratados, por más de que sea un contrato, por más de que sea legal en ese entonces, está mal. Sí, que hubieron las marchas con John F. Kennedy y bueno, todo lo demás, en lo cual se logró abolir totalmente y eliminar todo ese concepto de esclavitud. Bueno, antes se trabajaba así, de pronto lo han visto en películas o lo conocen, en fin, sí. Pero a eso voy yo. Aquí hay unos conceptos en los que la ética no está tan bien como en la moral, porque la ética es lo que acepta una comunidad, ¿sí? Lo que la comunidad dijo que estaba bien o estaba mal, ¿sí? Entonces, esta es como la actividad que yo quiero que ustedes me vayan a realizar hoy, ¿sí? Que ustedes escojan un tema en el cual ustedes digan la moral está mejor que la ética, ¿sí? Y se los voy a explicar con otro ejemplo, ¿sí? Con un tercer ejemplo. Hace 3 años, en Bogotá, ¿sí? Según el Ministerio de Transporte, ¿sí? 3 años, dice que en Colombia se pueden contratar buses, porque iban a renovar la flota del Transmilenio, buses con contaminación Euro 4, ¿sí? ¿Qué quiere decir la contaminación Euro 4? ¿Sí? Entonces los explico ahí brevemente, ¿sí? La contaminación quiere decir que los niveles van desde el Euro 1 hasta el Euro 8, que es el que yo conozco, ¿sí? Del Euro 1, 2, 3, 4, 5, a medida que va subiendo, quiere decir que el motor del carro va contaminando menos, ¿sí? O el motor de la moto va contaminando menos, ¿sí? En Colombia dice que en Colombia, según la ley, éticamente, porque es la ley, ¿sí o no? Es lo que es lo que se acepta, dicen que se pueden contratar buses con contaminación Euro 4, ¿sí? Y cuando Bogotá iba a comprar estos camiones, estos buses del Transmilenio, salió un estudio de París en el 2015, en el Congreso de París del 2015 de Ecología Ambiental, que decían que tenían que eliminarse todos los carros que tengan contaminación de Euro 5 para abajo. ¿Por qué motivo? Porque la contaminación que generaban estos buses, que eran de Euro 1, 2, 3, 4 o hasta 5, generaban una contaminación que podía generar cáncer en las personas, ¿sí? Entonces ahí está la parte moral, ¿sí? Sabemos que nos puede hacer daño comprar esos buses, pero éticamente el Ministerio de Transporte, porque es quien pone las leyes, llegó y dijo, no, no importa, ustedes los pueden comprar esos buses, ¿sí? Y entonces ahí está el tema, donde lo moral, porque ya sabemos que a nadie queremos que se enferme, ni queremos, si lo podemos evitar enfermarnos, pues también, ¿sí o no? Lo moral. Pero lo ético dice, usted sí lo puede comprar, ¿sí? Entonces hay unos temas donde la moral sobrepasa a lo que la comunidad acepta o lo que la comunidad ha aceptado, que es la ética, ¿sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál puede ser otro ejemplo en el cual ustedes puedan debatir lo moral y lo ético? Pues, profe, a mi parecer, pues verá, acá en la Unión pues tenemos un cerro que nos representa, pues que es el Cerro de la Jacoba. Ya, Hay algunas personas que pues tienen su escritura y todo de una parte, digámoslo así, del de- cerro. del cerro, dueños del Ujú. cerro. Entonces, pues ellos éticamente pues pueden sembrar su café, sus árboles, pero moralmente están haciéndole un daño pues a la comunidad, porque ese cerro es el que nosotros nos aporta el agua.
Entonces, pues ético, pues él puede hacer eso, pero moralmente, pues yo creo que nos está haciendo un daño a todos. Qué buen ejemplo, Álvaro, muy, muy bien, ¿sí? Ese es un muy buen ejemplo, ¿sí? Ya lo tienes que organizarlo porque ese es el trabajo después de clase, la primera parte, ¿listo? Muy buen ejemplo. ¿Quién más? ¿Qué dicen? ¿Cómo puede ser otro ejemplo? Profe, pues no sé si estará bien el ejemplo. Pues durante esta pandemia, pues hubo más que todo los recibos subieron altísimo y pues ahí es donde entraría la ética, por ejemplo, y la moral. Pues algunos decían que no pagarían esos servicios. Espérame que se me fue la pantalla. ¿Dónde estamos? Ah, no, estamos muy abajo. Sí, ese ejemplo que estás poniéndolo está muy bien si lo organizas, ¿no? Si lo organizas está muy bien ese ejemplo. Epistemología. ¿Dónde vamos? Espérenme, estoy buscando. Aquí estamos, ya. Muy bien, ¿no, Andrés? Ese ejemplo está bien en el punto de que tú digas, éticamente, las empresas de servicios públicos podían subirle los precios, pero moralmente sabemos que las personas de pronto no empezaron a bajar sus ventas o no tenían tanto desarrollo en un principio, ¿cierto? No, mientras se adaptaban. Entonces no era lógico que les suban de pronto el por los servicios, ¿sí? Eso es lo que tú me estás planteando y es válido, ¿listo? Es válido para poderlo analizar el debate entre lo moral y lo ético, ¿listo? Muy bien, Andrés. ¿Quién? Me faltan los dos señores, Giancarlo y Keller. Profe, pues Diga, o sea, ahí voy a hacer un ejemplo, ¿no? O sea, por ahí como en los años 60 por ahí, o sea, en Estados Unidos había una ciudad que, o sea, la población negra, o sea, no podía subirse o sea, a un transporte público. O sea, ya, podía subirse, pero si se subía, o sea, se subía una persona negra y después se subía una persona blanca, la persona negra tenía que cederle el puesto a la persona blanca, ¿sí me entiende? Y siempre la población negra debería ir en la parte inferior del carro. Es como decir que o sea, la gente blanca, por decirlo así, resaltara más que la gente negra. Entonces, pues ahí hago ese ejemplo, ¿por qué? Porque incluye la ética y la moral. O sea, en la ética, pues está bien porque, o sea, las personas negras, tanto como las personas blancas, están utilizando el transporte público, ¿sí me entiende? Pero la moral está mal, porque todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes a los servicios públicos, ¿sí me entiende? Entonces, pues eso se formó, o sea, en ese entonces, pues se formó o sea, una protesta, pues la era de Martin Luther King, que tomó la iniciativa de que, o sea, la igualdad de la gente negra, la gente blanca en esa ciudad, porque él veía que eso estaba mal, si me entiendes, le estaban violando los derechos a la gente negra. Entonces, pues ese es un ejemplo que incluye la ética y la moral también, pues para mí, ¿no? muy bien, sí, pero tienes que plantearlo muy bien, Kenner, en el punto en el que la moral ya solucionó ese problema, porque ya no se presenta, ¿cierto? Porque es muy bien como lo planteaste en los años 60, ¿no? Pasaba eso. Ahorita en la Sí, actualidad pues, ya sí, pues casi no ocurre eso, ¿no? o sea, eso ya se dio, ¿sí me entiende? Ya pues las personas utilizan el transporte público, es como ser aquí, el que se subió de primero se sienta y sigue normal, pues ya, o sea, ya se Ujú. solucionó eso. Muy bien, listo. Solamente te hago, está muy bien el ejemplo, muy claro, pero tienes que ponerle que ya se solucionó porque éticamente ya no aplica eso, ¿sí o no? Listo. Muy bien, Kenner. Señor Giancarlo, ¿cómo puede ser un ejemplo? ¿Qué dice usted? Pues, a ver, ¿cómo se lo planteo? Mm, Discúlpeme si me equivoco, ¿vale, profe? No se preocupe, Pero hágale. un ejemplo quizá podría ser lo que sucedió con Hitler, que para él lo que estuvo haciendo con los judíos, pues era algo que en su mente creía que estaba bien, porque él pensaba que
él era superior, que los judíos no valían la pena y pues que obviamente todos sabemos inmoralmente que no era apropiado lo que hizo y que no será nunca apropiado lo que hizo. Bueno, ¿y qué es lo bueno? Nada. Bueno, tienes que encontrar un tema en el que digas, bueno, de pronto hay unos documentales, ¿no? De Discovery que yo estaba viendo unas propagandas donde decían que tal vez él había hecho unas cosas buenas, no sé qué tan cierto sea, ¿sí? Entonces, éticamente puedes decir, por ejemplo, bueno, él estaba construyendo, estaba haciendo la guerra, estaba intentando buscar terrenos, estaba, bueno, el motivo por el que él haya tenido, ¿sí? Ajá. Pero moralmente dices, no, pues todos los actos que él realizó de genocidios, demasiadas muertes, quiero decir, ¿sí? Entonces están mal. Entonces una cosa es decir, bueno, se podía hacerlo, se podían crear los ejércitos y crearlos para poder tener las guerras y todo lo demás, pero estaban mal las muertes a inocentes y cosas así. Entonces puede Mm, ser que organices algo esa idea y puede ser. ¿Listo? Muy bien. vale. Bueno. Muy bien, vamos a avanzar con el siguiente tema, pero espérenme, yo veo hasta qué tema teníamos que llegar el día de hoy. Espérenme. A ver, por acá lo tengo en el computador. Fallas académicas. No lo tengo acá. Lo tengo acá. No, no. Dame un minutico, ya lo estoy abriendo. Porque lo que pasa es que todos estos temas se van complementando, entonces necesito saber exactamente hasta qué punto vamos nosotros para, para explicarles bien qué es lo que tenemos que hacer y el ejercicio de la actividad. Ah, se me fue la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Eso ya. Espérame un minutico. ¿Y por qué no tienen activadas las cámaras? Vayan activándolas, vayan activándolas. A ver, fenomenología. Ah, ya, hasta libertad colectiva y libertad individual. Sí, sí, sí. Qué males sí son, pero no. Compartir pantalla. Aquí es. Listo. Ah, yo comparto pantalla y se me desactiva a mí la cámara acá en el computador, en el celular. Bueno, entonces siguiente tema, ¿no? Muy bien, debate entre lo moral y lo ético. Fenomenología de los conceptos y sus implicaciones socioculturales. Bueno, este tema nos dice, ¿sí? Que lo vamos a pasar muy rápido, pero se los explico así. Nos dice que de, hay muchísimas comunidades, ¿sí? Porque son socioculturales, hay muchísimas comunidades, muchísimas personas con diferentes tipos de creencias, con diferentes tipos de actividades, ¿sí? Que tenemos que entender eso, que son diferentes, más no quiere decir que sean más o sean menos, en ningún caso, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas religiones, ¿sí? Hay muchos tipos de comportamientos de las personas, ¿sí? Hay muchas actividades que les gustan realizar a las personas y a otras no, a otras sí, a otras más o menos. Entonces, el mundo es muy lleno de todo, de una gran variedad de implicaciones socioculturales, de las cuales tenemos que aprender a respetarlas. Simple. Eso es lo que nos dice aquí este tema de fenomenología de conceptos y sus implicaciones socioculturales. ¿Vale? Bueno, y el último tema, ¿sí? De la tutoría de hoy, de libertad colectiva y libertad individual. Verán, ya habíamos hablado un poquito en la anterior clase, ¿no? De la libertad colectiva y de la libertad individual. De la libertad y del libertinaje habíamos hablado, perdón, ¿sí? Libertad es que yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando yo respete a la comunidad en la que yo estoy, ¿sí o no?
Y libertinaje es que yo estoy haciendo lo que yo quiero, pero de alguna manera puedo estar agrediendo a alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos deja aquí el mensaje de todo este texto para que ustedes lo tengan bien presente? ¿Sí? Que de la manera en cómo usted se comporte cuando usted esté solo, tiene que ser la misma manera que cuando que como usted se comporte cuando esté con un grupo. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros, porque eso es lo más ético en primer concepto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando estamos solos cometemos unos actos, pero cuando estamos en grupo tenemos la libertad de realizar otro tipo de actos diferentes, ¿sí o no? Sentimos que tenemos como esa situación en la cual podemos realizar otras actividades diferentes. Entonces yo les ponía un ejemplo, ¿sí? Para entender unos ejemplos un poquito extremistas, pero para entender muy bien qué significa cada concepto, ¿sí? Yo les decía en la anterior clase, ¿se acuerdan hace un año y medio, no me acuerdo hace cuánto fueron hubo unas protestas en casi en todo Colombia, ¿cierto? Entonces, decíamos, las personas cuando están en grupo llegaban y protestaban y quebraban vidrios y atacaban los locales comerciales y todo lo demás, porque estaban actuando colectivamente, ¿sí? Pero cuando una persona lo iba a hacer solo, no era capaz de hacerlo, porque tenía otro nivel de libertad, otro nivel de actividad. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que siempre el nivel sea igual, ¿sí? Que la persona cuando esté sola no fue capaz de hacerlo, ¿sí? Porque sabe que eso está mal realizar ese acto, lo mismo que sea en grupo, ¿sí? Que no me deje llevar yo por el camino fácil, sino que me deje llevar por el camino que es el del bien. ¿Sí? El camino fácil era así, hagamos lo mismo, lo que están haciendo todas las personas, tiremos piedras y agredamos y dañemos los locales, los negocios a las personas, ¿sí? Dañemos la ciudad. Eso era lo que pasaba en la libertad colectiva, libertinaje colectivo en esa protesta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se busca? Que mis actos cuando yo esté en grupo sean los mismos o tenga casi los mismos límites que cuando yo esté de forma individual, ¿sí? Eso es lo que nos debe dejar aquí. Porque ¿qué pasa si yo tengo un acto cuando estoy solo, tengo un acto cuando estoy con mi familia, tengo un acto cuando estoy con mis amigos, que ni sé qué? Tengo varios tipos de comportamientos y eso me va a llevar a tener diferentes tipos de límites a través de los cuales yo puede que llegue a cometer actos de libertinaje que no están tan bien, ¿sí? Entonces la libertad es un derecho que nosotros tenemos constitucionalmente, ¿sí? Y pues se podría decir que hasta mundialmente, pero que tenemos que saberlo aprovechar en el concepto de que cuando yo esté colectivamente, porque colectivamente es cuando más se puede como llegar a ese límite, superar esos límites, ¿sí? Esté realizando un bien a la comunidad. Eso es lo que nos quiere decir ahí, ¿sí? Entonces, ¿cómo se los aplico como si era el concepto de ustedes como ingenieros de sistemas? ¿Sí? Usted es capaz libremente, ¿sí o no?, de crear un programa. Usted lo está aprendiendo, ¿sí? Cada uno de ustedes están aprendiendo cómo ir a diseñar programas, a realizar conexiones de internet, puede ser, bueno, ¿sí? A crear bases de datos, en fin, ¿sí? Pero ¿qué pasa si llega un grupo de personas a usted y le dice, mire, usted es bueno haciendo esto, nosotros tenemos esto, hagamos un software sí, hagamos un software para poder hackear la información de las empresas, ¿sí? Y ahí le están diciendo un grupo. Entonces usted dice, ah, bueno, yo a través de un grupo, tal vez mi límite es diferente, entonces puede que yo lo haga. ¿Qué es lo que debería hacer usted? Decir que no, ¿sí o no? Decir que no y hasta denunciar ese grupo, ¿sí o no? Ahí está actuando usted bien en su libertad colectiva, porque está teniendo los mismos límites que de forma individual, porque de forma individual, pues me imagino que no tendrían como decir esa mala idea de poder generarle daño a una comunidad o a una empresa, ¿sí o no? ¿Sí? Que ustedes tienen muchísimos ejemplos, como puede ser lo de la Deep Web, la web oscura, ¿sí? Donde se encuentra otro tipo de información para que ustedes lo investiguen, ¿cierto? Que eso se mira como en auditoría informática forense, ¿sí? Que ustedes lo pueden investigar. ¿Listo?
Entonces, de esta parte quisiera que, este es el segundo punto que tenemos que realizar hoy, ¿sí? ¿Cómo ustedes pueden crear un ejemplo en el que ustedes digan, bueno, esta persona tiene un comportamiento individual, ¿sí? De que es de esta manera y un comportamiento que se podría generar en grupo que podría ser de esta manera, la persona tiene que realizar este acto, ¿sí? Como yo les acabo de explicar, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo soy Kenner Batalla y soy muy bueno en realizar en realizar software, ¿sí? Eso, y yo me dedico en mi tiempo libre a realizar software. Eso es libertad individual, ¿sí? Pero llega un grupo de personas con intenciones no tan buenas y me dicen, bueno, empecemos a diseñar un software para poder hackear el servicio de Internet de las empresas y poder obtener información de ellas, ¿sí? Ahí estoy, y ahí puede ser libertad colectiva en el punto en el que usted diga, no, no voy a realizar ese acto negativo, ¿listo? Porque puede ser un acto negativo, porque pues es un acto negativo el tratar de obtener información que no es mía, sino que es de una empresa, ¿listo? Ahí estamos poniendo los dos conceptos, libertad individual y libertad colectiva, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué ejemplo pueden poner ustedes para esa situación? Que principalmente sea un tema de sistemas o si no, puede ser un tema de un tema natural de cualquier situación que a ustedes se les llegue a presentar. Se me fue la pantalla, pero bueno, este era el último tema. ¿Qué dicen, señores? ¿Cómo puede ser un ejemplo de eso? ¿Sí? Que hablábamos de las protestas, ¿sí? Que hablábamos de eso de programación, ¿sí? Necesito que me pongan un ejemplo en el que usted diga, bueno, la persona puede llegar a tener un límite cuando esté solo y otro límite cuando esté con un grupo de personas. A ver, Pues, espérenme. profe, yo creo, pues Sí, no sé si estaré bien. Pues yo creo que en la cuestión del fútbol, uno para jugar, de mi parte, yo analizo de pronto la jugada que quiero hacer y de pronto pues me sale y puede que con eso ganemos el partido. Pero colectivamente de pronto la jugada que yo quiera hacer se la comunico a mis compañeros, la intentamos hacer y fracasa. No, no, pues eh, no se gana, ¿sí me entiende? Algo así, no sé. puede ser, ¿no? Sí, sí, puede ser muy bien, porque usted dijo, bueno, si yo lo hago solo, estoy tomando la responsabilidad solo, pero si yo se lo digo al grupo y el grupo dice, sí, hagámosla, está bien, sí, puede que salga como puede que no, eso ya pues sí es incierto. Listo, está muy bien, Álvaro, puede ser. ¿Listo? Profe, otro ejemplo puede ser tal vez en el contrabando. Sí, dígamelo, ¿cómo puede ser? No, pues por acá donde yo vivo, pues contrabandea mucho, por decir, la leche. Entonces, pues ahí en lo colectivo sería el grupo. Y pues en lo individual, pues donde no hay, como por ejemplo, no hay persona, no lo podrían hacer. O habría más seguridad de, pues digamos, aquí la policía del ejército, para que no pudieran contrabandear, digámoslo. Bueno, podría ser en el punto en el que usted diga, bueno, hay un grupo de personas, digamos, hay un cartel, sí, entre comillas, que están haciendo lo del contrabando de leche Mm, y llegan y me proponen a mí que realice que les colabore con un paso, ¿sí? Entonces usted dice, no, yo no lo haría. Entonces ahí está usted actuando bajo una libertad correcta, ¿listo? Tanto colectiva como individual, porque individualmente no lo hace y colectivamente no está agrediendo a una comunidad. ¿Listo? Muy bien. Kenner y Giancarlo. Yo lo siento, profe, pero no se me ocurre nada, la verdad. Vale, listo. No, 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 o sea, no, o sea, quise alcanzarlo a entender a usted, profe, y hablaba sobre, o sea, sobre hacer algo malo y algo bueno, ¿sí me entiende? Entonces, pues, o sea, Verás, no me quedó como claro ese concepto. ya, verás, ¿no? Ahí quiere decir que las personas naturalmente, ¿sí? Nos gusta estar en comunidad, asociarnos y
tener algún contacto con todas las personas, ¿sí o no? Uno llega normalmente a un lugar y es buenos días, hola, ¿cómo están? Y sé qué, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es naturaleza comunicarnos entre, es la naturaleza del ser humano y ser sociable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene un comportamiento, que todas las personas tienen un comportamiento que es diferente cuando estamos solos a que cuando estamos con un grupo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que ese comportamiento que cuando estemos solos o estemos con un grupo sea siempre hacerle un beneficio a una comunidad. ¿Listo? Que sea siempre hacerle un beneficio a una comunidad. Entonces, porque pueden presentarse por lo general situaciones, lo estamos presentando como decir en el ejemplo de Andrés que nos dice lo del contrabando, por lo general los grupos siempre van a hacer que las personas tengan unos límites más altos o diferentes o más riesgosos los límites que cuando la persona esté sola, ¿sí? Por ejemplo, a una persona sola no se le puede, o no sé si se le ocurra, como decir, realizar, la idea es puede que sí, pero realizar el acto, como decir, de contrabandear la leche o contrabandear a cualquier producto, puede que solo no lo haga. Pero cuando está en grupo se siente respaldado por el grupo y comete ese acto que está atentando contra una comunidad, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes escojan. Me pongan como un ejemplo en el que ustedes digan, bueno, con este acto yo no lo realizaría solo, ¿sí? Y en grupo tampoco lo realizaría porque pasa esto, ¿sí? O estoy o tengo esta actividad, pero prefiero comunicársela a mi grupo para que entre el grupo digamos, sí le estamos haciendo un beneficio como si a la comunidad con esta actividad. ¿Listo? Más o menos como los dos ejemplos que pusieron Álvaro, que es un acto para hacerle un beneficio a una comunidad, y Chiles, que la naturaleza es hacer un acto negativo a la comunidad, y que los dos, bajo mi concepto, lo relacionaron muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es el segundo punto que tenemos para el día de hoy. ¿Listo? Es el segundo punto que tenemos para el día de hoy. Entonces ya les voy a dejar el link ahí en donde dice actividades, ¿sí? Aquí donde dice actividades les voy a dejar producto después de clase 27 de agosto, ¿sí? Hasta el día de mañana lo tienen para realizar a la medianoche los dos puntos, ¿sí? El primer punto es encontrar un tema entre el debate y lo moral, entre lo moral y lo ético, que ustedes ya lo tenían cada uno de los cuatro que están ahorita, ¿sí? Y el segundo punto es encontrar un ejemplo donde usted explique lo de la libertad individual y lo de la libertad colectiva, que es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Eso es todo, señores. Entonces nos vemos en 8 días. Si alguien no me Profe, explicó, no me entendió algún tema, pues me escribe. Dígame. profe, también sobre lo colectivo y lo individual, también se podría de pronto, pues un ejemplo de los que tenemos acá, digámoslo, una vecina para entrar a su casa era, pues tenía un pedazo demasiado feo y ella tenía la idea de pues hacer la placa huella, pavimentar. Entonces, pues solamente pues nos decía a nosotros pues que le colaboremos y todo, pero ella sola pues tenía esa idea y colectivamente pues nos lo hizo saber y se realizó esa labor, ¿sí me entiende? Entonces, pues se hizo algo bueno. Bueno, sí, a mí me parece que sí, porque el acto, no sé si fue entre la comunidad o entre ella sola, pero ella lo comunicó, ¿no? A la comunidad y no tomó como la libertad de llegar y empezar a hacerlo sin decirle a las personas, ¿sí o no? O si se lo comunicó y la comunidad le apoyó, pues también está bien, ¿no? Porque siempre es como para hacerle un beneficio a una comunidad, porque me dices que la parte estaba como mal, ¿no? La parte de la entrada o lo que Sí, la claro. comunidad menciona. Pues, me parece que está bien, ¿listo? Porque fue para hacerle un beneficio a la comunidad. Sí. Listo, vale. Bueno, ¿va a decir algo, Giancarlo? Sí, que tiene que ser para mañana las dos actividades. Los dos punticos, sí. Hasta mañana a la medianoche. Vale, vale, vale. Hasta el sábado a la medianoche, dijo, profe. Vale. Hasta el viernes a la medianoche, hasta mañana a la medianoche, ¿listo? Hágale, profe, Déjalo para el hágale. sábado, profe. El El sábado sábado sería bueno, profe. tienen otro trabajo el sábado ustedes también. Sí, es que nosotros ¿Cómo? tenemos parcial para el sábado, profe, para Por estudiar eso, mañana, pues.
con dejarles el trabajo hasta el sábado, ¿sí o no? Hasta mañana nomás. Hasta Listo. el domingo, entonces. No, hasta mañana a la medianoche. O hasta el martes, profe, tenemos la semana entera, vea. No. Hasta mañana a la medianoche, listo. Yara. Nos vemos. Chao, que estén bien. Hasta luego, Hasta luego. profe. Listo, profe, hasta luego, que esté bien. Bueno, profe.